Hola de nuevo a todos mis amigos, a todos mis parceros, a los nuevos que se están conectando. Gracias por estar aquí, gracias por regalarme como siempre su atención, porque la atención hoy en día es el recurso más disputado del planeta. No es el petróleo, ni siquiera es el oro, ni el litio, no. Es la atención humana por si no sabían eso. Sí, eso es lo que todo mundo se está jugando ahora, la atención. Yo creo que es el recurso más valioso, porque cuando alguien logra dirigir tu atención, puede dirigir también tu emoción. De eso voy a hablarles hoy. Y cuando obviamente se dirige pues tu emoción, también puede dirigir tu conducta. Bueno, ya todos, si esta es la primera vez pues que llegan ustedes, los nuevos, hola, a este espacio, los invito como siempre a seguirme y a suscribirse y a quedarse obviamente aquí, no porque aquí se repartan certezas cómodas, porque no lo es, sino porque aquí se sostiene algo que cada vez es más raro. Una conversación larga, sin titulares, ¿sí? Sin prisa y sin miedo fabricado, no, para nada. Un saludo firme también y consciente, no me olvido de ustedes, a Sonoros FM por mantener abierta esta frecuencia, donde todavía se permite hablar con profundidad en una era que está diseñada para el ruido y para dormir a las personas. Muchas gracias a Sonoros FM. En verdad, muchísimas gracias. También saludos a mi priorato, a mi sinagoga, a quienes comprenden que la verdadera vigilancia no siempre viene con uniforme, sino con discursos bien construidos. A quienes saben que el poder más eficaz es el que no se percibe como poder, sino que el que se percibe como iluminación, conciencia y liberación espiritual. Gracias a mi sinagoga, a mi priorato. Sí, sí, claro, ustedes están ahí conectados. Sí. Sí, porque mi sinagoga y mi priorato son los guardianes de la palabra. A todos les cuento esto, ¿sí? De los textos antiguos, de los símbolos, de la interpretación, que no se queda simplemente en la superficie. A quienes saben, ellos saben, pues nosotros sabemos que toda escritura puede ser medicina o también puede ser veneno, según de quién la use, ¿sí? También un saludo con responsabilidad a los nuevos miembros, ya les dije, bienvenidos. Aquí no se promete despertar para que lo sepan instantáneamente, no. Aquí se propone algo mucho más difícil, aprender a dudar con criterio. Hoy no vengo a darles noticias, no, vamos a hablar sobre este tema, las noticias. Hoy vengo sí, a contarles una historia muy larga, una historia incómoda, puede ser incómoda, una historia que empieza mucho antes de la televisión, mucho antes de los periódicos, incluso mucho antes del concepto moderno de gobierno. Mire, esta historia, la historia de, vamos a hablarlo como un relato, ha sido usado una y otra vez como para gobernar masas, moldear identidades y fabricar realidades aceptables. O sea, de eso vamos a hablar. Para entender la manipulación moderna, ¿sí? Hay que viajar mucho más atrás. En el antiguo Egipto, la escritura no era un medio de información, no lo era. Era un instrumento sagrado. El Medú, creo que se llama así, el Medú Neter, ¿no? Traducido como pues palabra de los dioses, no describía hechos cotidianos, sino que construían orden. Mantenía el Maat, así se conoce, es el equilibrio cósmico y social. No cualquiera podía escribir, no cualquiera podía leer tampoco en aquella época. El control del símbolo era control del pensamiento. Por ejemplo, el faraón no gobernaba solamente con los ejércitos, sino que gobernaba también porque el relato lo presentaba como un ser divinamente legitimado. Así era en el antiguo Egipto. Los muros, los templos, los relieves no eran un decorativo, eran un medio de comunicación, contaban siempre la misma historia. El faraón vence, el faraón protege, el faraón mantiene el orden frente al caos. Tengan esto presente, sí. Nunca se narraba una derrota, jamás. Eso ustedes no lo van a encontrar ahí en esos muros de Egipto. Nunca narran una derrota, no. Nunca se narraba una duda, tampoco van a encontrar eso, no. La noticia en Egipto ya era propaganda prácticamente. Roma entendió eso,
es algo fundamental. Roma entendió que esto es algo muy fundamental. Un imperio no se sostiene solamente con las legiones, no, ni con los ejércitos, sino con la narrativa. Eso se entendió hace muchísimo tiempo. Quien controla la narrativa controla el destino y controla el futuro de todos. Ujú. ¿Cómo? Sí, mira, las actas diurnas, sí, antecesores, pues, antecesoras de los periódicos, así se conoce el acta diurna, son los antecesores, pues, de los periódicos. No informaban libremente, sino que comunicaban lo que el poder necesitaba que el pueblo supiera. Victorias exageradas, enemigos deshumanizados, emperadores convertidos en símbolos. Era como comúnmente se le conoce, el pan y circo no solamente era como el entretenimiento, era distracción estratégica. Eso era. Mientras la masa miraba espectáculos, el poder operaba sin resistencia. Las monedas llevaban también rostros y mensajes. Ustedes lo pueden notar, hoy en día también lo hacen. La arquitectura también hablaba, los desfiles eran noticias vivas. Roma fabricó todo un consenso a través de relatos repetidos. Gran Bretaña perfeccionó algo que luego otros copiarían, la propaganda como una herramienta institucional. Ujú. Le estoy hablando de esto sobre la noticia para que ustedes no se dejen confundir porque ustedes piensan que los están informando y prácticamente los están desinformando y los están adoctrinando a que crean cada patraña que ellos hagan. Listo, mire, vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. El gobierno británico comprendió que controlar la información era tan importante como controlar el frente de batalla. Se exageraron atrocidades del enemigo, se ocultaron pérdidas propias, se fabricó entusiasmo patriótico. El ciudadano no debía entender la guerra, debía era sentirla correctamente. Aquí nace el manual moderno de la manipulación mediática estatal. Cuando se habla de propaganda nazi, suele hacerse de forma muy superficial, como si se tratara de un fenómeno aislado, y ese es el primer error. Alemania no inventó la propaganda, no, la sistematizó. Eso fue lo que hizo los nazis. O sea, Goebbels, pues como lo conocen, que era pues el líder de la propaganda nazi, él entendió que el ser humano no vive en la realidad, sino en el relato que logra sostener sobre ella. Así vive el ser humano, que el ser humano nunca ha vivido en la realidad, sino sobre el relato. Alemania entonces era una nación humillada en ese entonces, herida, estaba fragmentada. Ese dolor no fue un obstáculo, no, esa fue la materia prima. Entonces la propaganda allí se convirtió en la noticia como, sí, como noticia, en un ritual diario. La radio se volvió altar doméstico, todos escuchaban lo mismo. O sea, si lo escuchaban al mismo tiempo, con el mismo tono. No para informarles, no, sino para sincronizar las emociones de todos. Los periódicos no narraban los relatos, no. No, ellos no narraban esas cosas. O sea, no relataban, no relataban los hechos realmente, ¿no? Narraban, eran una épica. El enemigo fue caricaturizado, llamémoslo así, deshumanizado, reducido a símbolos simples. La repetición no buscaba convencer, sino que buscaba era normalizar. Cuando todo dice lo mismo, la mente deja de verlo como propaganda y lo acepta como realidad objetiva. Eso es lo que yo quiero llegar para ustedes. Este sistema no murió. Eso no murió en 1945 para nada. Incluso créame que los alemanes lograron muchísimo más que hoy en día se usa. Hoy en día se usa en todos los medios de comunicación gracias a los nazis. Los nazis tenían eso muy bien elaborado, muy sistematizado, pero eso no murió en 1945. Eso fue estudiado y refinado y adaptado a la modernidad, ¿sí? Bueno, para entender cómo funciona, o sea, para entender por qué funciona, hay que abandonar la idealización del ser humano. Las masas no responden a datos, no. Responden a emociones primarias. Quiero que lo comprendan, sí, dame un momento. Quiero que comprendan eso porque las masas responden son a emociones primarias. El miedo, escuchen, el miedo reduce el pensamiento complejo y eso es verdad. La indignación crea identidad.
La repetición, perdón, genera familiaridad y la familiaridad se confunde con verdad. Pilas con esto porque es real. Hoy en día está sucediendo todo eso. Los están desinformando y están usando esto que les estoy diciendo. Por eso les quiero hablar sobre esta noticia, para que no caigan en esto. Ujú. Mire, una mentira, como ya les venía diciendo hace mucho tiempo, una mentira repetida no se vuelve verdad, pero se vuelve normal. Y lo normal no se cuestiona. Ujú. No se cuestiona. Hoy muchos creen que la propaganda murió, pero no. Lo que murió fue la propaganda burda. Nació una más sofisticada, ya no se controla, o sea, ya no se controla lo que ves, no, se controla es cómo te sientes frente a lo que ves. Mire, para que me entiendan más o menos, vea, la noticia en sí administra las emociones colectivas, sí. Dame un momento, entiendan esto, administra las emociones colectivas, decide qué debe generar. O sea, decide si quiere generar miedo, indignación, esperanza o silencio. Y lo más importante, decide cuándo debes cansarte. Así funciona. Yo soy director creativo y diseñador gráfico, yo soy publicista y sé de estas cosas. Por eso se la estoy diciendo. El cansancio, ojo con esto, el cansancio es clave. Una población cansada no se revela, se adapta. Es así de simple. Vamos a hablar ahora pues con lo que está pasando pues con Venezuela, ¿sí? Miren, Venezuela es un laboratorio de control narrativo prolongado, ¿sí? Cuando la realidad se vuelve insostenible, el relato debe volverse absoluto. La escasez se interpretó, o sea, se reinterpretó como agresión externa. El error como conspiración, llamémoslo así. Cometen un error y lo llaman conspiración, ya. La noticia dejó de describir hechos y pasó a justificar permanentemente. Cada problema tenía un culpable externo. Siempre ha sido así. Y cuando todo es conspiración, nada es responsabilidad propia. Ese es el problema de las conspiraciones. Sé que las hay, pero esa es la manera en que los gobiernos manipulan las noticias y manipulan el consciente humano. Mire, Estados Unidos, ya que me lo pregunta, Estados Unidos opera distinto. Sí, allí la manipulación se basa en polarización permanente. Dos bandos enfrentados consumen toda la información mientras el poder estructural permanece intacto. O sea, no se defienden ideas, se defienden identidades. La noticia confirma quién eres y a quién debes odiar. Y cuando la noticia refuerza la identidad, deja de ser ya información y se vuelve como una droga emocional. Así funciona en Estados Unidos. Ahorita en Europa administran el miedo como un lenguaje técnico. El dolor se vuelve estadística, la vida se vuelve un gráfico y el ciudadano obedece no por miedo, sino que obedece por miedo. Pues no sé, o sea, no sé si es por, no creo que sea por el miedo al castigo, no. El ciudadano allá en Europa no obedece por miedo al castigo, no, sino por miedo a ser señalado como un irresponsable. Yo lo veo más o menos de esa manera. En China, en China es otra forma. En China se controla el ecosistema completo, el significado. No compite por las narrativas, no. Lo que no existe en el relato oficial, no existe en la experiencia cotidiana. Así lo manejan en China. Y por encima de todo esto aparece el arma definitiva, algo que ustedes conocen como el algoritmo. Por primera vez, la propaganda no necesita ideología, solo necesita saber qué te altera emocionalmente y entregártelo sin descanso. Para eso son las redes sociales. Por eso cuando usted abre una red social, de una, te empiezan a pasar cosas de guerras, luego cuando usted las pasa rápido, luego te aparece otro estilo de mensaje, ya sea de consumir, y cuando vos le das prioridad a una cosa de que ellos pongan allí, allí está el algoritmo. Entonces ahí es donde usted está entregando a qué emociones usted es que se mueve. Y así es que todos los gobiernos nos controlan a través de emociones, porque ningún ser humano vota por conciencia, vota
por emoción. Usted, si fuera consciente de su voto, usted créame que hoy en día no votaría por nadie. Pero usted vota emocionalmente. Por las propagandas hoy en día las vuelven emocionales, pues se tocan temas de familia, que hay que ayudemos al pobre, porque usted es emocional. Luego cuando se hacen las tiraderas, usted también se siente parte de eso. No, es que este es Petro, que este es Uribe, que bueno, usted es emocional, usted no es objetivo, usted vota por lo que te digan, porque están moviendo tus emociones, con simplemente propaganda mal hecha. No, mire, no importa si es miedo, ira o placer, importa que no te detengas. Una mente reactiva no es una mente libre. Quiero que entiendan esto. Cada persona vive en una burbuja distinta, pero todas comparten algo, la hiperestimulación. Sí, la hiperestimulación emocional, todos comparten eso. Esa hiperestimulación constante produce el mismo efecto que que la censura, incapacidad de pensar profundamente. Si quieren, lean un poco sobre esto que les estoy diciendo, porque es verdad, yo no les estoy hablando por hablar. Yo conozco mucho sobre esto porque pues hice mis estudios. ¿Mm? Pues obviamente estudié pues publicidad, periodismo y todas esas cosas. Sí, aquí es donde esto deja de ser historia y se vuelve aún más personal. El mayor triunfo de la manipulación moderna no es que creas mentiras, no, es que dejes de buscar la verdad, que te conformes con emociones correctas. No estamos gobernados solo por leyes o ejércitos, no estamos gobernados por relatos interiores. La verdadera resistencia hoy no es gritar fuerte ni elegir otro bando, no, es recuperar la capacidad de pensar lento. O sea, hay que pensar lentamente, de dudar, no de reaccionar automáticamente a todo, porque quien controla tu atención controla tu emoción, ya se los había dicho. Quien controla tu emoción puede guiar tu conducta sin que lo notes. ¿Mm? No es que yo no vine a darles noticias, mijo. Yo vine a recordarles una cosa, que la noticia siempre ha sido un arma y que la única defensa real es una mente entrenada para no entregarse con facilidad. Es así. ¿Cómo superar esto? Simple, respiren un poco, apaguen el ruido cuando puedan y recuerden siempre que la libertad comienza cuando aprendes a no reaccionar automáticamente. No, piensen por ustedes mismos, duden de cada cosa que les entregan en las noticias, en la televisión, no te dejes manipular. Ellos crean noticias falsas, ellos deciden cómo armarla para que sus emociones se muevan. Cuando no funciona una noticia, luego sacan es que, no, salió otra versión de esta historia, que fue la mujer. Así funciona eso. Y ustedes, ay, ¿cómo así? Yo sabía, y empieza el debate. Y luego cuando no funcionó lo de la mujer, luego, no, es que mira que la mujer nada tenía que ver, es que resulta que la mujer dijo que era el primo y así, empiezan a tener, hasta que distorsionan toda la realidad para que usted no busque. Pilas con eso, parceros, porque hoy en día está pasando eso. Hay que tener cuidado con la manipulación de los medios, porque las cosas que se vienen ahora son demasiado grandes y hay que tener demasiado cuidado. Hay mucha gente que está a favor de lo que sucedió en Venezuela. Yo no estoy a favor de eso. Entonces ahora cualquier gobierno extranjero puede invadirnos y dirigirnos, y así no funciona. Eso no es libertad. Eso jamás va a ser libertad. No.